La ética de la autenticidad, por Charles Taylor. 5. La necesidad de reconocimiento. 2. Otro de los ejes comunes de la crítica de la cultura de la autenticidad contemporánea consiste en que alienta una comprensión puramente personal de la autorrealización, convirtiendo las diversas asociaciones y comunidades en las que entra el individuo en puramente instrumentales en su significado. En un nivel social más amplio, esto resulta antitético para cualquier compromiso más intenso con la comunidad. Convierte, especialmente la ciudadanía política, en su sentido del deber y su lealtad a la sociedad política, en algo cada vez más marginal. En un plano más íntimo, nutre una visión de las relaciones en las que éstas deberían supeditarse a la realización personal. La relación es secundaria a la autorrealización de los miembros. En esta visión, los lazos incondicionales, destinados a durar de por vida, tienen poco sentido. Una relación puede perdurar hasta la muerte si continúa sirviendo a su finalidad, pero carece de sentido declarar a priori que debería ser de este modo. Esta filosofía quedó articulada en un libro de gran popularidad de mediados de los años 70. No puedes llevártelo todo cuando partes para el viaje de la edad madura. Te vas alejando, te alejas de las demandas de las instituciones y de los planes de otras personas. Te alejas de las valoraciones y de las acreditaciones externas. Te alejas de tus modelos y te internas en el yo. Si pudiera ser un obsequio de despedida a todo el que parte para ese viaje, le regalaría una tienda de campaña para esta etapa de provisionalidad. Un obsequio de arraigos personales portátiles. Existe para todos nosotros la oportunidad de renacer, auténticamente única, además de la capacidad de amarnos a nosotros mismos y llegar a los demás. Los deleites del descubrimiento de uno mismo están siempre a nuestra disposición. Aunque las personas amadas entren y salgan de nuestras vidas, la capacidad de amar permanece. La autenticidad parece definirse una vez más de una forma que se centra en el yo, que nos distancia de nuestras relaciones con los otros. Y esto no ha pasado inadvertido a los críticos que he mencionado anteriormente. ¿Puede decirse algo sensato sobre esto? Antes de esbozar el rumbo de mi argumentación, es importante observar que el ideal de autenticidad incorpora ciertas nociones de sociedad, o al menos de cómo deberían vivir juntas las personas. La autenticidad es una faceta del individualismo moderno y constituye un rasgo de todas las formas de individualismo, no solo que acentúan la libertad del individuo, sino también que propongan modelos de sociedad. No alcanzamos a ver esto cuando confundimos los dos sentidos bien diferenciados de individualismo que distinguí anteriormente. El individualismo de la anomia y de la descomposición no tiene, por supuesto, ética social alguna ligada a él, pero el individualismo como principio o ideal moral debe ofrecer una cierta perspectiva sobre cómo debería vivir un individuo entre los demás. Así pues, las grandes filosofías individualistas también propusieron modelos de sociedad. El individualismo lockeano nos dio la teoría de la sociedad como contrato. Formas posteriores establecieron relaciones ligadas a nociones de soberanía popular. Dos modos de existencia social se engarzan de modo bastante evidente en la cultura contemporánea de la autorrealización. La primera se basa en la noción de derecho universal. Todo el mundo debería tener el derecho y la capacidad de ser uno mismo. Es esto lo que subyace al relativismo blando como principio moral. Nadie tiene derecho a criticar los valores de los demás. Esto inclina a quienes están imbuidos de esta cultura a concepciones de justicia procedimental. El límite de la autorrealización de cualquier persona debe ser la salvaguardia de iguales oportunidades para los demás en esta realización. En segundo lugar, esta cultura pone gran énfasis en las relaciones en la esfera de la intimidad, especialmente en las relaciones sentimentales. Se las considera escenario primordial de autoexploración y autodescubrimiento, y se encuentran entre las formas más importantes de autorrealización. Esta visión refleja la continuación en la cultura moderna de una tendencia que tiene siglos de antigüedad y que coloca el centro de gravedad de la vida buena no en cierta esfera superior, sino en lo que quiero llamar vida corriente, que es la vida de la producción y de la familia, del trabajo y del amor.
Anteriormente me he referido al modo en que se forman nuestras identidades en diálogo con los demás, en el acuerdo o en la lucha con su reconocimiento de nosotros. En cierto sentido, podemos decir que el descubrimiento y la articulación de este hecho, en su forma moderna, se produjeron en íntima relación con el ideal de desarrollo de la autenticidad. Podemos distinguir dos cambios que en conjunto han hecho inevitable la preocupación moderna por la identidad y el reconocimiento. El primero es el derrumbamiento de las jerarquías sociales, que solía constituir la base del honor. Utilizo honor en el sentido de ancien regime, en el que está intrínsecamente ligado a las desigualdades. Para que algunos gocen de honores es esencial, en ese sentido, que no todos puedan gozar de ellos. En ese sentido, el sentido en el que Montesquieu lo utiliza en su descripción de la monarquía. El honor es intrínsecamente una cuestión de preferencias. También ese sentido en que solemos utilizarlo cuando hablamos de honrar a alguien, otorgándole alguna recompensa pública, como por ejemplo la Orden del Canadá. Evidentemente carecería de valor si mañana decidiéramos otorgársela a todos los canadienses mayores de edad. Contraria a esta noción de honor, tenemos la noción moderna de dignidad, ahora utilizada en un sentido universalista e igualitario, en la que hablamos de la inherente dignidad de los seres humanos o de la dignidad de los ciudadanos. La premisa aquí subyacente es que todo el mundo la comparte. Este concepto de dignidad es el único compatible con una sociedad democrática, y resultaba inevitable que el viejo concepto del honor quedara arrinconado. Pero esto ha significado también que las formas del reconocimiento en un mismo plano vengan a ser esenciales para la democracia. Por ejemplo, que debe utilizarse con todo el mundo el tratamiento de señor, señora o señorita, en lugar de llamar a algunas personas por su título y a otras simplemente por sus apellidos, o, lo que es más degradante, por sus nombres de pila. Se ha considerado crucial en algunas sociedades democráticas como los Estados Unidos. Y más recientemente, por razones semejantes, señora y señorita han dejado paso a un único tratamiento común. La democracia ha introducido una política de reconocimiento en un plano de igualdad que ha adoptado formas diversas con los años y que vuelve ahora en forma de exigencia de igual estatus para todas las culturas y sexos. Pero la importancia del reconocimiento ha quedado modificada y se ha visto intensificada por la comprensión de la identidad que surge con el ideal de la autenticidad. Esto era en parte producto del declinar de la sociedad jerárquica. En esas sociedades anteriores, lo que ahora llamaríamos identidad de una persona quedaba fijada en buena medida por su posición social. Es decir, el trasfondo que daba sentido a lo que la persona reconocía como importante estaba en gran medida determinado por su lugar en la sociedad y el papel o actividad ligados a esta. El advenimiento de una sociedad democrática no termina por sí mismo con esto, puesto que las personas pueden todavía definirse por sus papeles sociales. Pero lo que sofoca decisivamente esta identificación socialmente derivada es el ideal mismo de autenticidad. A medida que aparece, como sucede por ejemplo con Herder, me convoca a descubrir mi forma de ser original. Esto no puede, por definición, derivarse socialmente, sino que debe generarse interiormente. En la naturaleza del caso, no hay nada que pueda considerarse producto de una generación interior, monológicamente entendida, como traté de argumentar anteriormente. Descubrir mi identidad por mí mismo no significa que yo la elabore aisladamente, sino que la negocio por medio del diálogo, en parte abierto, en parte introyectado con otros. Esa es la razón por la que el desarrollo de un ideal de identidad generada desde el interior otorga una importancia nueva y crucial al reconocimiento. Mi propia identidad depende de modo crucial de mi relación dialógica con otros. La cuestión no estriba en que esta dependencia de los demás surgiera con la época de la autenticidad. Siempre existió alguna forma de dependencia. La identidad socialmente derivada dependía por su propia naturaleza de la sociedad. Pero en épocas anteriores el reconocimiento nunca aparecía como problema. El reconocimiento social se erigía sobre la identidad socialmente derivada a partir del hecho mismo de que se basaba en categorías sociales que todo el mundo daba por sentadas. El problema de la identidad interiormente derivada
personal y original, es que no disfruta de este reconocimiento a priori. Ha de ganárselo por medio del intercambio y puede fracasar en el empeño. Lo que ha advenido en la era moderna no es la necesidad de reconocimiento, sino las condiciones en que éste puede fracasar. Y esa es la razón por la que la necesidad se reconoce ahora por primera vez. En tiempos premodernos, las personas no hablaban de identidad ni de reconocimiento, no porque no tuvieran lo que llamamos identidades o porque no dependieran estas del reconocimiento, sino más bien porque entonces estaban demasiado libres de conflictos para ser tematizados como tales. No resulta sorprendente que podamos encontrar algunas de las ideas seminales sobre la dignidad ciudadana y el reconocimiento universal, aunque no sean estos términos, en Rousseau, uno de los puntos de origen del discurso moderno de la autenticidad. Rousseau es un agudo crítico del honor jerárquico, de las preferencias. En un significativo pasaje del discurso sobre la desigualdad, localiza con toda precisión el momento fatal en el que la sociedad da un giro hacia la corrupción y la injusticia, cuando las personas empiezan a desear la estima preferencial. Por contraposición, en la sociedad republicana, en la que todos pueden participar por igual a la luz de la atención pública, ve la fuente de la salud. El principio crucial era que no debería haber división entre actores y espectadores, sino que todos deberían ser vistos por todos. Pero, ¿cuál será el objeto de estos espectáculos? ¿Qué es lo que se mostrará? Nada, si se quiere. Dad a los espectadores espectáculos, convertirlos a ellos mismos en actores. Haced que cada uno se vea y se estime en los demás, que todos estén más unidos. Sin embargo, es en Hegel donde el tema del reconocimiento se le da tempranamente su más influyente tratamiento. La importancia del reconocimiento se admite hoy universalmente de una u otra forma. En el plano de la intimidad somos todos conscientes de cómo se forma y deforma la identidad en nuestro contacto con los otros significativos. En el plano social tenemos una política incesante de reconocimiento en un plano de igualdad. Ambos han sido configurados por el creciente ideal de la autenticidad y el reconocimiento desempeña un papel esencial en la cultura que ha surgido en torno a ello. En el plano de la intimidad podemos ver en qué medida una identidad necesita y es vulnerable al reconocimiento otorgado o negado por los otros significativos. No resulta sorprendente que en la cultura de la autenticidad las relaciones se consideren puntos clave del autodescubrimiento y la autoconfirmación. Las relaciones sentimentales no son importantes a causa tan solo del énfasis general de la cultura moderna en las satisfacciones de la vida corriente. Son también cruciales porque son crisoles de la identidad generada desde el interior. En el plano social, la comprensión de que las identidades se forman en diálogo abierto, no configurado por un guión social previamente definido, ha convertido la política del reconocimiento en un plano de igualdad, en algo más central y acentuado. De hecho, ha elevado considerablemente sus intereses. El reconocimiento en un plano de igualdad no es solamente la forma apropiada de una sociedad democrática saludable. Su rechazo puede causar perjuicios a aquellos a quienes se les niega, de acuerdo con un punto de vista moderno muy extendido. La proyección de una imagen inferior o degradante de otro puede realmente distorsionar y oprimir en la medida en que se interioriza. No solamente el feminismo contemporáneo, sino también las relaciones interraciales y los debates multiculturales están revestidos por debajo de la premisa de que la negación del reconocimiento puede constituir una forma de opresión. Puede cuestionarse si se ha exagerado o no este factor, pero queda claro que la comprensión de la identidad y la autenticidad ha introducido una nueva dimensión en la política del reconocimiento en un plano de igualdad, que opera ahora con algo similar a su propia noción de autenticidad, al menos en la medida en que concierne a la denuncia de las distorsiones inducidas por otros. A la luz de esta comprensión en desarrollo del reconocimiento durante los 2 últimos siglos, podemos darnos cuenta de por qué la cultura de la autenticidad ha llegado a otorgar prioridad a los 2 modos de vivir juntos que mencioné anteriormente. 1.
En el plano social, el principio crucial es el de justicia, que exige igualdad de oportunidades para que todo el mundo desarrolle su propia identidad, lo que incluye, como podemos comprender ahora con mayor claridad, el reconocimiento universal de la diferencia en las formas en que esto resulte pertinente para la identidad, ya sean de sexo, raciales, culturales o estén relacionadas con la orientación sexual. Y 2, en la esfera de la intimidad. La relación sentimental que forma la identidad tiene una importancia crucial. La pregunta con la que inicié este capítulo puede quizás formularse del siguiente modo. ¿Puede un modo de vida que se centra en el yo, entendiendo por ello que conlleva tratar nuestras asociaciones como meramente instrumentales, justificarse a la luz de la autenticidad? Quizá podemos volver a formularla preguntando si estos modos de vivir juntos, que son objetos de preferencia, admitirán esta clase de forma de ser tan descastada. 1. En el plano social, podría parecer que la respuesta es un sí rotundo. Todo lo que parece requerir el reconocimiento de la diferencia es que aceptemos algún principio de justicia procedimental. No exige que reconozcamos una fuerte lealtad a una república de ciudadanos o a cualquier otra forma de sociedad política. Podemos dejarlo pendiente, mientras tratemos a todo el mundo de la misma manera. Desde luego, podría argumentarse incluso que cualquier sociedad política que se base en alguna noción fuerte de bien común respaldará ella misma, por este mismo hecho, las vidas de algunas personas, de aquellas que apoyan su noción del bien común, por encima de otras, las de aquellos que buscan otras formas de bien, y negar por tanto el reconocimiento en plano de igualdad. Algo parecido a esto, como ya hemos visto, constituye la premisa fundamental de un liberalismo de la neutralidad, que cuenta hoy en día con muchos partidarios. Pero esto resulta demasiado sencillo. Teniendo en mente la argumentación del capítulo anterior, hemos de preguntarnos lo que entraña reconocer la diferencia. Esto significa reconocer igual valor a modos diferentes de ser. Es este reconocimiento de esa igualdad el que requiere una política de reconocimiento de la identidad. Pero, ¿en qué se funda la igualdad de valor? Ya vimos anteriormente que el simple hecho de que las personas elijan diferentes formas de ser no les convierte en iguales, ni tampoco el hecho de que vayan a encontrarse a sí mismos en sexos, razas y culturas diferentes. La mera diferencia no puede ser por sí misma fundamental de esa igualdad de valor. Si hombres y mujeres son iguales, no es porque sean diferentes, sino porque por encima de la diferencia existen ciertas propiedades comunes o complementarias que tienen cierto valor. Son seres capaces de razón, de amor, de memoria o de reconocimiento dialógico. Unirse en el mutuo reconocimiento de la diferencia, es decir, del valor igual de identidades diferentes, requiere que compartamos algo más que la creencia en este principio. Hemos de compartir también ciertas normas de valor en las que las identidades en cuestión se demuestran iguales. Debe existir cierto acuerdo fundamental sobre el valor, o de otro modo el principio formal de la igualdad estará vacío y constituirá una impostura. Podemos alabar el reconocimiento en un plano de igualdad, de puertas afuera, pero no compartiremos la comprensión de la igualdad a menos que compartamos algo más. Reconocer la diferencia, al igual que la elección de uno mismo, requiere un horizonte de significación, en este caso compartido. Esto no demuestra que tengamos que pertenecer a una sociedad política común. De otro modo, no podríamos reconocer a los extranjeros. Y no muestra, por sí mismo, que hayamos de tomarnos en serio la sociedad política en la que estamos. Hace falta que se cumplan más cosas, pero ya con ello podemos darnos cuenta de cómo podría avanzar la argumentación. Cómo desarrollar y preservar los rasgos de valores comunes a nosotros se convierte en algo importante, y una de las formas cruciales de llevar a cabo esto consiste en compartir una vida política participativa. Las exigencias que entraña reconocer la diferencia nos llevan en sí mismas más allá de la justicia procedimental. 2. ¿Qué hay de nuestras relaciones? ¿Podemos verlas como instrumentales para nuestra realización y por tanto como fundamentalmente tentativas? En esto la respuesta es más fácil. Seguramente no, si van a formar también nuestra identidad. Si las intensas relaciones de autoexploración van a ser formativas de la identidad, en este caso no pueden en principio ser tentativas, aunque pueden
por desgracia, romperse, y no pueden ser meramente instrumentales. De hecho, las identidades sufren cambios, pero les damos forma como identidad de una persona que en parte ya ha vivido y en parte completará el vivir de toda una vida. No defino una identidad que me sirva para 1991, sino que trato más bien de dar significado a mi vida tal como ha sido y como la proyecto más allá sobre la base de lo que ha sido. Las relaciones que definen mi identidad no pueden considerarse en principio y de antemano como prescindibles y destinadas a ser sustituidas. Si mi autoexploración adopta la forma de esas relaciones temporales en principio y en serie, entonces no es mi identidad lo que estoy explorando, sino una modalidad de placer. A la luz del ideal de autenticidad, parecería que tener relaciones meramente instrumentales supone actuar de una forma que se anula a sí misma. La noción según la cual puede buscarse de este modo la propia realización parece ilusoria. Lo mismo en cierto modo que la idea de que uno puede elegirse a sí mismo sin reconocer un horizonte de significados que va más allá de la elección. En cualquier caso, eso es lo que esta somerísima argumentación quería sugerir. No puedo pretender haber llegado a ello con conclusiones sólidas, pero espero haber hecho algo para sugerir que la envergadura de la argumentación racional es mucho mayor de lo que a menudo se supone, y por lo tanto que esta exploración de las fuentes de la identidad tiene algo de sentido.